vamos a mencionar un tema que encanta a los estudiantes y a las estudiantes. Funciones inversas. O, dicho de otro modo, la pregunta. O las preguntas acerca de un tema muy antiguo. Este tema de las funciones inversas se origina en la escuela, cuando por primera vez apareció la X. ¿Se acuerdan de esa sensación tan agradable que tenían cuando apareció la X en sus vidas? Cuando decían, pero ¿cómo miércoles voy a multiplicar 3 por X? Dame el número, quiero numeritos. Quiero que me digas 3/4. Ok, entonces te lo multiplico. Pero ¿cómo 2X? ¿Cómo media X? Media X más 4X más 5X es 8. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, cuando apareció la X en nuestras vidas, fue un momento que pasamos como un caballero Jedi a la etapa siguiente, ¿no? Dejaron de poder operar con cosas que conocían para comenzar a hacer operaciones con cantidades desconocidas. ¿Se entiende lo que digo? No importa que yo no conozca quién es la X, sé que el doble de X se puede escribir 2X. Y es válido. ¿Se entiende lo que está pasando? Antes operabas con conocidos, ahora con desconocidos. Y una pregunta básica de esas cosas, esas fórmulas que escribías, era hallar la X, ¿no? Por ejemplo, si la seño te decía 2X más 1 igual 17, tenías que hallar la X, ¿no? Y lo hacías pasando algo para el otro lado y dejando sola la X, ¿no? El 1 que sumaba, lo pasabas con la operación opuesta o inversa, que era menos 1. Acá seguías copiando el 17 y el 2 que estaba multiplicando lo pasabas con la inversa, que era dividir por 2 y ahí dejaste sola la X, despejaste la X. La X es 17 menos 1 sobre 2. O también lo podías escribir como 17 por 1/2. ¿Sí? ¿Quién? Comenten. No sé quién está hablando. Cuando ustedes rumorean, se escucha. Y por favor les pido que si hablan algo en privado, salgan del aula. ¿Tá? Si no, no puedo seguir. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? ¿No? ¿Continúo? ¿Continúo? Okay. ¿Les interesa esto? Ok. Menos 1/2. O sea que lo que está acá lo traslado y le hago esto que está acá. Vamos a mirar esto con la óptica de funciones. Te propongo que aquí hay dos funciones involucradas. La primera es la que duplica y le suma 1 luego. ¿Está? Entonces, de aquí saco que hay una función f de x que lo que hace a x es duplicar y sumar 1. ¿Está? Acá hay otra función. G de x es la que divide por 2 a x y le resta 1/2. Y ambas tienen la particular propiedad de que si yo a un numerito, por ejemplo, al que quieras vos, yo le aplico f a un número y luego le aplico g, ¿qué pasa? Compongo f con g. ¿Qué ocurre? Hagámoslo. Esto es g de 2x más 1, porque f lo que hace es duplicar y sumar 1, ¿no? Pero g, ¿qué hace? A lo que está acá adentro, lo divide o lo multiplica por 1/2 y le resta 1/2. ¿No? 1/2 por 2x, x. 1/2 por 1/2 por 1, 1/2. Menos 1/2, o sea que si f la hace, g la deshace. Adivinen
¿Qué pasa si yo en vez de hacer g de f de x, hago f de g de x? ¿Lo pueden calcular ustedes? ¿Qué pasa? Lo mismo. Lo que había adentro queda como está. ¿Se entiende? Entonces, en la escuela no te lo dijo tu seño, o tu profe, pero para toda función lineal hay otra función lineal que deshace lo que hizo la primera. Y esto es viceversa, podríamos decirlo. Para toda función lineal hay otra función lineal que deshace lo que hizo la primera. ¿Sí? Si una significa caminar 4 kilómetros para el norte, la otra significa caminar 4 kilómetros en dirección opuesta, o sea, para el sur. Y quedaste donde estabas. ¿Se entiende la metáfora? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a decir que toda función lineal tiene inversa. Recordemos que una función constante no es lineal. ¿Recuerdan? Una función lineal es una función de la forma a por x más b, donde a no puede ser 0. Y su gráfica es una línea oblicua, no es paralela a ningún eje coordenado. ¿Vamos con esto de las funciones lineales? Son polinomios de grado 1. Las funciones constantes no son polinomios de grado 1. Son polinomios de grado 0, a menos que sea la función constante e igual a 0, la cual no tiene grado. ¿Ya? Polinomio 0 no tiene grado. Bueno, entonces, vamos acá. Toda función lineal tiene inversa y cumple que si compongo una función con su inversa, me devuelve x. La función que a x le devuelve x es la función aragana, la función que no hace nada, que deja todo como está. La función que aplicada a 2 da 2, aplicada a 3 da 3, y su gráfica es una función lineal, la función llamada identidad, que corta a 45 grados, ¿sí? El primer cuadrante y el tercer cuadrante. ¿Ah? Ok, funciones lineales. Toda función lineal tiene función inversa y es la que sirve para despejar, aunque tu profe o tu seño no te lo haya dicho. ¿Estamos con esto? Esto es escuela, colegio. Acá no hay nada nuevo. Si vos mirás la gráfica de estas dos, ¿qué pasa con la gráfica de estas dos funciones? Vamos a graficar f y luego vamos a graficar g. Tengo que graficar una función dependiente 2 ordenada al origen 1. Algo así, ¿no? Si la función f pasa por 0, 1, la función g ¿por dónde pasa? ¿Por qué? Porque si g a 0 le asigna 1, perdón, f a 0 le asigna 1, porque este punto es el punto de coordenadas 0, 1, y eso significa que 1 es f de 0. ¿Es cierto? Sí. Si f a 0 le asigna 1, g a 1 le asigna 0, porque g de 1 vale 0. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Que g deshaga lo que hizo f. ¿Está? O en general, imagínate que f pasa por el punto A, B, f, la gráfica de f, la gráfica. G, ¿por qué punto pasará? Por el punto de coordenadas B, A. ¿Está? Igual ya conocemos lo que es la gráfica de g, porque es una función lineal dependiente de un medio ordenado de origen menos un medio, ¿no? Algo así. ¿Qué relación? ¿Alguno me podría ayudar poniéndole negrito acá? Acá tengo tinta negra. Sí. ¿Qué relación tiene este punto con este punto? ¿Y qué relación tiene este punto con este punto? Bueno, hay algo ahí, ¿no? ¿Sí? Hay algo. Hay algo. Geométricamente, no solo esta relación 0, 1, 1, 0. Lo primero que vamos a notar es que si pasara por un punto donde x e y son iguales del punto,
Por ejemplo, el punto, acá se cortan en algún lado, ¿no? Y siguen para allá. Este punto donde se cortan es el punto donde la segunda coordenada es la misma que la primera. ¿Sí? Ok. Y es un punto que está sobre la recta igual x. ¿No? Ok. Bueno, no te lo voy a demostrar, pero te lo voy a dejar como tarea. Si yo pongo sobre esta línea punteada, que es la bisectriz del primer cuadrante, ¿sí? Recordemos, la línea punteada esta es la línea recta de ecuación igual x. Si yo pongo ahí un espejo, BA se me refleja en AB. 1, 0 se me refleja en 0, 1. Por lo tanto, si todos los puntos de G o de F, pasemos de F, si todos los puntos de F se reflejan por el espejo en los puntos de G, toda la gráfica de F por el espejo va a parar a la gráfica de G. ¿Sí? ¿Se ve esto? ¿O no? ¿Más o menos? Bueno, pueden probarlo, pueden comprobarlo con GeoGebra. No lo vamos a hacer matemáticamente. Se puede hacer. Es una operación de simetría axial. En GeoGebra buscan simetría axial. Ahí hay un botoncito en GeoGebra y pueden hacerlo. Vamos ahora a preguntarnos en general, no solo para las funciones lineales, sino para cualquier clase de función. ¿Qué nos vamos a preguntar? Nos vamos a preguntar primero si una función cualquiera tiene inversa. Dada una función cualquiera, ¿tiene o no tiene función inversa? Y vamos a empezar con la función más conocida, no sé si la más sencilla, más conocida no lineal. ¿Cuál es la función no lineal ni constante más conocida? X cuadrado, ¿no? Vamos a empezar con esa. Entonces, ¿la dejamos descansar un poquito? Sí, para que baje la tira. Entonces, vamos a empezar ahora con funciones no lineales. ¿Tendrán o no tendrán inversa? Empezamos con f de x igual x cuadrado. Trazo una raya, nuevo pizarrón de acá para allá, y vamos a plantearnos el viejo problema. ¿Cuál es el viejo problema? Despejar. ¿Qué pasa si yo tengo una ecuación de este estilo? Quiero despejar. ¿Ah? ¿Cómo se despeja eso? Hay una raíz de 9 dando vueltas, sí. ¿Cómo se despeja? ¿Cuánto vale x? X puede valer más 3, o sea, raíz de 9. O x puede valer menos raíz de 9. ¿No? ¿Está bien lo que digo? Okay. Tenemos algo nuevo acá. Volvamos. Acá, si 2x más 1 es 17, ¿cuánto vale x? La mitad de 17 menos un medio. Más fácil acá, ¿no? 17 menos 1, 16. Dividido 2, 8. Acá, la respuesta era x igual 8. Acá, las respuestas son 2. Y eso nos plantea un antes y un después en nuestra vida invirtiendo funciones. ¿Por qué? Porque para que haya una verdadera función, la operación de despejar me tiene que devolver ¿cuántos valores? 1. ¿Y acá cuántos me devuelve? 2. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el x que al cuadrado da 9? Que tiene dos respuestas, la vamos a mirar gráficamente. A ver qué pasa. Aquí, yo me preguntaba cuándo f vale 17. ¿Qué fue lo que hice yo? Lo que hice yo fue marcar acá 17. Me iba, está mucho más arriba, ¿no? Me iba hasta encontrarme con el punto, cuya segunda coordenada es 17. Y está en la gráfica de f, y voy para abajo.
¿Y qué encuentro? Encuentro que el número es 8 en el eje, que no está en escala, ¿no? ¿Se entiende? Cualquier número que ponga acá, haré lo mismo. Cualquier número que ponga en este lugar, siempre hago esa operación. Ahora, hagamos esto mismo con la gráfica de igual a x cuadrado. A ver qué pasa. ¿Cómo es la gráfica de igual a x cuadrado? Resolvamos esta ecuación con la gráfica. ¿Cómo se resuelve? Pongo 9, trazo una línea horizontal hasta encontrar la gráfica. ¿Y cuántas respuestas tengo? 2, porque la parábola le está pasando esto que como que rebota en el piso y vuelve para arriba. ¿Se entiende esto? Entonces, la primera respuesta es: este proceso no me conduce a definir una función. Por lo tanto, f de x igual a x cuadrado en su dominio. ¿Cuál es el dominio? Si no digo nada. Entonces, el dominio es R. No admite inversa. Entonces, lo que vamos a hacer no es quedarnos de brazos cruzados. Lo que vamos a hacer ahora es buscarle la manera de definir una inversa, porque yo igual quiero resolver ecuaciones. ¿Se entiende cómo vamos con esto? Ok, entonces lo que vamos a hacer es un proceso de tachar parte de la gráfica esta. Voy a eliminar lo menos posible, pero de tal manera que no me quede esto, que una línea horizontal corte a la gráfica en 2 puntos. ¿Cuál sería una posible eliminación? Elimino del dominio los números negativos. Entonces voy a definir una f1. Defino una nueva función f1 de x igual a x cuadrado, la misma fórmula, pero restrinjo el dominio. Ahora el dominio de f1 es todos los mayores que 0. Vamos a ponerlo así. Grafico esta que está acá. ¿Cómo es la gráfica de f1? Inclusive el 0. ¿Resiste esta gráfica la prueba de la línea horizontal? ¿Corta en a lo sumo un punto? Sí. Por lo tanto, para f1 ya sabemos que la inversa de x cuadrado en este dominio es una g1, la inversa, y su expresión es raíz de x, es la que está en la calculadora. Y es aquella que cumple que raíz de 9 es 3. G1 de 9 es raíz de 9, es 3. ¿Está? He definido F1. No es la única manera. ¿Qué otra opción tendría? No, F es la que eleva al cuadrado. Yo no quiero elevar al cuadrado 9. Yo quiero saber qué x elevado al cuadrado da 9. Es la pregunta inversa. No estoy preguntando cuánto vale 9 al cuadrado. ¿Me siguen? No es F1 de 9 lo que busco. Busco G1 de 9. La inversa. A partir de ahora, si ustedes quieren asegurarse de saber, de escribir que G1 es la inversa de F1, escribirán así: G1 de X es la inversa de F1. Atención con esta notación. Esto no es, ojo, no es 1 sobre F1 de X. 1 sobre F1 de X es 1 sobre X cuadrado. Y 1 sobre X cuadrado no es la inversa de X cuadrado. Algunos por ahí te dirán inversa multiplicativa, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando de función inversa, no inversa multiplicativa. Así que tienen que tener mucho cuidado con esta notación. No estás elevando a la menos 1. ¿Está? Estás preguntándote por la función inversa. ¿Me siguen con la diferencia? ¿Se acuerdan que para los números esto no es así? Para los números, por ejemplo, 3 a la menos 1 es un tercio, eso sí. Pero acá no estás preguntándote por la función inversa. Así que sepan que esta notación hay que manejarla con cuidado y saber de qué estás hablando. No es 1 sobre F1. ¿Está? Sigamos. ¿Qué otra posibilidad hay? También podría eliminar qué otra parte del dominio. Eliminar los positivos, los mayores que 0. Entonces defino
Otra. F2 de X igual misma fórmula. ¿Y cuál es el dominio? ¿Menos infinito? A cero, incluyendo cero. Claro que sí. Puedo incluirlo. Y su gráfica es... ¿está? Y cumple que... ¿Qué número es el que en el dominio de este F2 que elevado al cuadrado a 9? Menos 3. ¿Podemos acceder a eso con una fórmula? Sí, utilizan la fórmula de la calculadora. G2 de X es menos raíz de X. Porque la raíz de X de la calculadora solo devuelve números positivos. ¿Está? También, entonces, G2 de 9 da menos 3. Y G2 de X es la función inversa de ¿quién? De F2 de X. ¿Está? Bueno, ¿cuál es el dominio de G1? ¿Cuál es el dominio de G1? Chan, 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 chan. ¿Cuál es el dominio de G1? ¿El mismo que quién? Ajá, el mismo que F1. Por lo tanto, ¿cuál es el dominio de G2? Ah, sí. El dominio de G2 es el mismo que F2. Chan, 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 chan. ¿Seguro? ¿El dominio de G2 es el mismo dominio que F2? ¿Podés sacar raíz cuadrada de números negativos? No, no es el mismo que F2. Ok. Pensémoslo. ¿Qué significa dominio? Porque el dominio de F1 lo encuentro en el eje X. Acá está, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hace F2? ¿De dónde parte? F2 aplicado a 3 da 9. F2 hace esto. Sale de aquí hasta encontrarse con la gráfica y va al eje Y. ¿No? Sale del eje X y aterriza en el eje Y. Ese es F2, F1, perdón. F1. ¿Y de dónde sale G1 si tiene que deshacer lo que hizo F1? ¿De dónde sale? Sale del eje Y. Ahí deberé buscar el dominio de G2. ¿No? ¿Cuáles son los lugares donde yo puedo salir del eje Y y encontrar a la parábola, a la media parábola? Todos los... ¿Acá? ¿Negativos hay? No. Por lo tanto, 0 a más infinito. Dominio de G1. Sale del eje Y va al eje que en este caso coinciden. En este caso. En este caso no coinciden. ¿Dónde deberé buscar el dominio de G2? De 0 a más infinito. Y no coincide con el dominio de F2, porque ¿de dónde sale F2? Del eje X. Para elevar al cuadrado salí del eje X y anda al eje Y. Para sacar la menos raíz cuadrada salí del eje Y y anda al eje X. ¿Estamos con esto? ¿Más o menos? Bueno, hay un teorema que te dice que una función continua y monótona tiene inversa. Y sus dominios te los voy a decir ahora. ¿Qué significa continua y monótona? ¿Qué es ser monótona? No, no es eso. ¿Qué es? ¿Creciente? ¿O es? A ver, veamos. ¿Esta es creciente? La parábola igual a x cuadrado. Esta de x igual a x cuadrado. En todo su dominio, en todo R. ¿Es creciente? No. Fíjate cómo no es creciente. Porque acá vale, en menos 3 vale 9. Y en 0 vale 0. Decreció. En este par de puntos. No es creciente. ¿Es decreciente? No, porque fíjate que acá vale 0 y acá en 3 vale 9. Subió. No es ni creciente ni decreciente. Esta F es no monótona. ¿Por qué? Porque no crece ni decrece. Esta que está acá, F1, ¿es monótona? Sí, es monótona creciente. ¿Está? ¿Y esta que está acá es monótona? Sí, es monótona
decreciente. No hace falta decir siempre decreciente. Es creciente, decreciente. Ok, entonces, ¿qué dice el teorema? Vamos a buscarlo. Busquen el teorema. Página, capítulo 4, más hacia el final. Teorema de funciones crecientes, decrecientes. Leámoslo. Empecemos. ¿Qué dice el señor teorema? De la existencia de la función inversa. ¿Qué dice? A ver. Página 89, sección 4.8. Perfecto. ¿Qué dice? Vamos a leerlo despacio. ¿Qué dice el teorema? Yo no me lo acuerdo textualmente, pero yo le pido que los lean. ¿Qué dice? ¿Quién lee? ¿Alguien del fondo lee, por favor? ¿Alguien que tenga buena voz? Bien, bien. ¿Qué le pedimos a F? ¿Qué significa que es T? A ver, vamos a leerlo con precisión. No. Bien, él es el valiente. Los demás no han llegado al nivel de valentía, por lo menos no han manifestado el nivel de valentía que tiene acá. Así que lo felicito. Muy bien. ¿F pertenece? ¿Qué dice? A ver. No. Vamos a ver lo que dice el teorema. F, 2 puntos. Y flecha, muy bien. F en I. Interesante esta notación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y quién es? ¿Te dice quién es I mayúscula? Dice anterior. ¿Lo dice o no lo dice? Vamos, leamos de nuevo. Sea F y flecha F de I. Es un poco raro esto, ¿no? No sé si lo han parado a ver. Veámoslo. Yo cuando doy la vuelta a Cecilia le pido un mate. A ver, ¿qué dice? Con precisión, decímelo, con puntos y comas. No te escapes ni de un acento, te olvides. Una función continua y monótona. F es, así lo pone, es una función continua y monótona. Perfecto. ¿Qué más dice? ¿Esa es la primera frase? ¿Esta es la primera frase? ¿Están de acuerdo todos? ¿No le faltó nada? Ok. Ahora vamos a mirar un poquito. Seguí leyendo a ver si me oriento. Existe una función que llamamos función inversa de y que detonamos f elevado a menos 1, cuyo dominio es f elevado al intervalo y cuya imagen es i que verifica. Ok. O sea que en la primera frase no te dijo que es i y que es f de i. No lo dijo. Bueno, te lo voy a contar yo. I es un intervalo. Que es una porción de la recta real. Por ejemplo, acá tenés un intervalo. 0 más infinito. Puede ser 1, 2. Puede ser menos pi, 2pi. Lo que quiera. Una porción de la recta real. Entonces, acá, intervalo. Y esto es la imagen de este intervalo. ¿Qué significa eso? Te lo muestro con un gráfico. Gráficas acá. Acá tengo el intervalo. Esto es todo el intervalo I, que va desde un numerito A hasta un número B. Todo eso. Es un conjunto de números, ¿no? Números reales. Le tengo que poder aplicar F. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico F? Te lo muestro con, por ejemplo, te lo muestro con esta, con F1. ¿Qué pasa si yo le aplico, más o menos, es F1 de X, ¿no? O F de X, acá. Esta es la gráfica de F de X. ¿Qué pasará si yo le aplico, estoy con una sed bárbara, ansioso me llaman. ¿Qué pasa si yo le aplico F a A? ¿Es continua? ¿Es continua? Ok, no me interrumpí el trazo, no tiene salto, no tiene agujeros, no tiene asíntotas en el intervalo I. Ok, es continua.
en el intervalo y. ¿Es creciente o es decreciente o no lo es? Ninguna de las dos. Es monótona. Ok. ¿Qué pasa si se lo aplico a A? A F le aplico A. Lo hago gráficamente. ¿Qué pasa si le aplico F? Se me duerme. Hay alguien que se me duerme acá. No quiero hacer nombres ni mirarlo fijamente, pero se me está durmiendo. ¿Qué pasa si le aplico F a B? Lo hago lo mismo, ¿no? Si es continua, le puedo aplicar teorema de valor intermedio. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier numerito acá, ¿qué le pasa? Va a generar todo este intervalo, le aplico F y genera de este lado de salida otro intervalo. ¿Se ve? Y te lo doy. Te lo rayo así. Ese intervalo, si este se llama I, al que está en el eje I lo llamaré F de I. Es un intervalo, ¿no? Se me duerme la gente, se me duerme. No sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Me disfrazo de algo? ¿Le pongo una nariz colorada? No sé qué hacer. Bueno, entonces. Está caliente. Me acabo de quemar. Esto, con esto, ¿se ve de qué estamos hablando? ¿Ya? Sigamos. Sigamos con la siguiente frase. Si pasa esto, entonces, ¿qué me asegura el teorema? Existe una función que llamamos función inversa de f y que detonamos f elevado a menos 1, cuyo dominio es f elevado en i, cuya imagen es i que verifica. Existe otra función, la inversa. Es otra. ¿Inversa en qué sentido? En que, por ejemplo, me sirve para despejar. ¿Está? En que, por ejemplo, le pasa esto. ¿Ves? Esto o esto. Si compongo una función con su inversa, entonces obtengo x. ¿Está? ¿Existe fenómeno? ¿Qué podés decir? A ver, lo volvamos a leer. Existe una función que llamamos función inversa de f. Sí, esta, la inversa. Cuyo dominio es f elevado en i y cuya imagen es i que verifica. ¿Pero quién era f de i? ¿Era esta que está acá? Es esta que está acá. Es lo que llamamos imagen de f. ¿Y quién es su imagen? Es i. Se invirtió, ¿no? Salíamos de acá con f y llegábamos acá. Con g, con la inversa, salimos de acá y llegamos aquí. Sí. ¿Qué más dice? ¿Está? Ahora ya sabemos que tiene sentido esto. Claro, el dominio de G2 era la imagen de F2. Lo que estaba en el eje Y. Sigamos. Cuya imagen es i que Sí. verifica 1 que f de menos 1 es continua en f elevado en i, que para cualquier x que pertenezca a intervalo i se tiene que f elevado a menos 1 evaluado en f de x es igual a x. Ah, claro, la condición para poder despejar. Yo necesito para poder despejar que una deshaga lo que hizo la otra. O sea, que pase esto. Ah, pero solamente lo puedo hacer si x está en el dominio de f. Entonces, si x está en el dominio de f. Entonces pasa esto. ¿Y qué más? Y además, para cualquier i que pertenezca a f evaluado en intervalo, se tiene que f evaluado en imagen en base a i es Así. igual a i. F evaluado en f a la menos 1 de x de y. Igual a y. Ok. Entonces, a esto ¿qué le pedimos a este valor y? Que tiene que estar ¿en dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué intervalo? No. En f de i. ¿Por qué? Porque f de i es el dominio de la inversa. El dominio de la inversa
es la imagen de la original. Y la imagen de la inversa es el dominio del original. Bueno, no sé, ¿cómo estamos de horario? 9 menos 5. Bueno, ¿cómo? ¿Hasta acá? ¿Terminamos de leer el teorema? Ok, entonces, este teorema me dice que sí, que la parábola, la media parábola, esta o esta, tienen inversa. ¿Sí? No me dice la fórmula. Va a haber ejercicios que no te pidan hallar la fórmula de la inversa. ¿Se entiende esto? Ahora, pregunta, una función cualquiera, como por ejemplo x a la cuarta más x más 1. Es una función, un polinomio, ¿no? Llamémosla h de x. ¿Tiene inversa? En R, en todo su dominio. No la podés despejar porque nosotros en este curso existe una fórmula grandotota para resolver estas ecuaciones, pero no la vamos a usar porque no nos interesa. Simplemente vamos a utilizar herramientas de matemática y a preguntarnos si esta función tiene inversa o no. ¿Tiene o no tiene inversa? Bueno, es un polinomio. ¿Polinomio es continuo? Ok, continuo. Entonces, continuo en todo su dominio. Ok. ¿Es monótona? ¿Cómo hacemos para saberlo? ¿De qué manera? ¿Con qué herramienta? Te tiro un tip de la clase pasada. ¿Con qué herramienta podemos saber si es monótona? Con la derivada. ¿Cómo utilizamos la derivada que es? ¿Cuál es la derivada? Perfecto. ¿Cómo utilizamos la derivada para saber si es monótona? Si la derivada conserva su signo, conserva su signo positivo, será en ese intervalo creciente, y si conserva su signo negativo, será en ese intervalo decreciente, y si se anula, podría cambiar de signo. O si es descontinua, puede cambiar de signo. ¿Es discontinua este polinomio cúbico? Nunca, en ningún punto. ¿Puede anularse? A ver, veamos. H' de x, 4x cubo más 1, luego igual a 0. 4x cubo igual menos 1, x cubo igual menos 1/4, x igual a la raíz cúbica de menos 1/4 menos raíz cúbica de 1/4. Sabemos que no hay ningún inconveniente con sacar raíces cúbicas de números negativos. Todos los números reales tienen raíz cúbica. ¿Sí? Esos números existen. El problema, ¿se acuerdan? Es con las raíces de índice par, pero acá no hay problema. Entonces, este número existe, es un número negativo. ¿Sí? Si quieren pueden calcularlo con la calculadora, es un número que está entre, más o menos, entre menos 1 y 1, ¿no? Más o menos. Bueno, ¿quieren calcularlo? Para más o menos saber con 0. Menos 0,6, más o menos, a un decimal. ¿Está? Ok, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ok, entonces, ¿qué hago? Menos infinito hasta menos infinito hasta menos 1 sobre raíz cúbica de 4, menos 1 sobre raíz cúbica de 4 hasta más infinito. ¿Valor de prueba? Menos 1, ¿valor de prueba? 0. Esto es valor de prueba. La derivada h' en el valor de prueba me queda 4 por menos 1 al cubo, menos 4, más 1, menos 3, signo negativo. Por lo tanto, h decrece. 0, 1, signo positivo, por lo tanto h crece. ¿Es monótona? No, no tiene inversa. Pasa algo parecido con la parábola, ¿no? No tiene inversa. Pero sí podemos hacer lo mismo que le hicimos a la parábola. Definir nuevas funciones con la misma fórmula, pero con diferente dominio. Misma fórmula, diferente dominio. ¿Cuál le podría ser un dominio donde ésta tenga inversa? Entonces podemos definir
h1 de x igual x cuarta más x más 1. Le restringo el dominio a menos infinito, abierto obviamente, menos infinito hasta menos 1 sobre raíz cúbica de 4, cerrado. Continúa. Entonces, acá te acabo de definir un intervalo donde h es invertible. ¿Sí? Combinado, dos saberes. El teorema de la función inversa, este que está acá, lo combiné con mi conocimiento de que la derivada primera me dice dónde la función es creciente o decreciente. ¿Sí? Tomen esta función, grafíquenla. Ustedes podrían seguir analizando esta función, ¿sí? Esta parábola cuártica o polinomio cuártico. Miren la gráfica en GeoGebra, es fácil de verla. Miren, ¿qué pasa de particular en el punto de coordenadas menos, donde x vale menos 1 sobre raíz cúbica de 4? Algo pasa ahí, ¿no? ¿Está? Paramos acá. Hemos aplicado entonces nuestro conocimiento para invertir una función, y esta función nunca, jamás les vamos a pedir que despejen la x en términos de la y, o sea que hallen la expresión cerrada de la función inversa. Acá sí es fácil, te lo pedimos. Acá también es fácil, mira, esta es la fórmula. Y acá también, G2 también tiene fórmula fácil. Pero acá H1 y H2, las inversas, la inversa de H1 y la inversa de H2, no te pedimos que nos des la fórmula. Pero sí te vamos a pedir que nos digas cuál es el dominio de H1 y de H2. ¿Qué dominio tienen? Con esto cerramos, ¿eh? Con esto paro y no hablo más. ¿Cuál es el dominio de la inversa? La imagen de... La imagen de esa. ¿Cómo hago para sacar? Te lo voy a graficar acá. El dominio de la inversa de H1 es la imagen de H1. ¿Cómo calculo yo la imagen de esto? Por ejemplo, ¿qué pasa en menos 1 sobre raíz cúbica de 4? Si viene decreciendo, ¿vale 0 qué? ¿Qué vale 0 acá? ¿Qué hay en menos 1 sobre raíz cúbica de 4? Pero el intervalo allá donde hace el crecimiento, ahí nos faltaría el intervalo ese. ¿Cuál intervalo? No, pero es entre menos y el menos 1 sobre raíz cúbica de 4 es intervalo. ¿Qué intervalo? ¿Entre qué y qué? Entre menos 1 sobre raíz cúbica y el otro. ¿Cuál es el otro? 1 sobre 1 sobre raíz cúbica de 4. ¿Por qué? ¿Este número decís? ¿Qué importancia tiene este número? Acá. ¿En el medio de los dos qué? Paremos. ¿Por qué te interesa este número de acá de estos cálculos? ¿Dónde surgió 1 sobre raíz cúbica de 4? y de que era un punto crítico. No. Resolví la cúbica y me dio un punto crítico. La raíz cúbica de menos 1 sobre raíz. Es un punto crítico. Uno solo. ¿Se ve que esta ecuación cúbica tiene una sola raíz? ¿O no? ¿Era eso? ¿Esa confusión? Ok. Entonces este número no importa. Lo que sí importa es que acá hay un ¿qué? En x igual menos 1 sobre raíz cúbica de 4. ¿Qué le pasa a h? Hay un extremo local de tipo mínimo local. O sea, vamos a decirlo con propiedad, h alcanza un mínimo local en... Bueno, vamos a graficarlo. O sea que acá está el punto este, menos 1 sobre raíz cúbica de 4. H decrece y después crece. Es parecido a lo de la parábola, ¿no? Pero es otra forma.
¿Se ve esto? Hay un mínimo local. Ok. Entonces quiero calcular la imagen. Esto lo voy a hacer porque es importante. En general, no pretendemos que calculen la imagen para todas las funciones. Lo hacemos en esta porque tiene cierta relativa facilidad. Pero en general, calcular imágenes tiene su dificultad mayor que calcular dominios. ¿Está? ¿Por qué les pedimos acá que calculen la imagen? Porque es el dominio de la inversa lo que estamos calculando, la imagen de la original. ¿Cómo será la imagen de H1? ¿H1 qué hace? H1 decrece hasta que se encuentra ahí. Voy a borrar un poco para hacer un gráfico más grande. Voy a borrar esto, todo esto, ¿sí? Y lo vamos a graficar acá un poquito más grande. Entonces, ¿qué necesito saber yo de este mínimo local para saber dónde está? Me va a interesar saber dónde está colocado. ¿Se entiende? Quiero saber dónde está el mínimo en x, y. Pero tengo solo el x. ¿Cómo hago para calcular el y? Bueno, tengo que ponerlo acá. ¿Sí? Lo voy a hacer aproximadamente. Porque si no, voy a tener que hacer unas cuantas cuentas. ¿Era menos 0,6? Entonces voy a calcular h en menos 0,6, que es menos 0,6 a la cuarta más menos 0,6 más 1. ¿Me ayudan? Esto es un número 1 menos 0,6, 0,4. ¿Está bien? ¿Y acá? 0,6 a la cuarta, ¿cuánto da? 36 al cuadrado. 0,36 al cuadrado. 0,1. Bueno, ¿cuánto da todo? H en 0,6. 1 menos 0,6, 0,4 menos 0,1, 0,3. ¿Más o menos? Más o menos, aproximadamente 0,3 positivo. ¿Está bien ahí? Entonces, ahora vamos a ubicar el punto. El punto es menos 0,6 aproximado, 0,3. Ahí está el mínimo. Y ahora tengo que dibujar una función para los valores H1, para los valores menores, que sea decreciente. No me importa qué concavidad tiene, lo único que me importa es que sea decreciente. ¿Dibujé una decreciente? Y ahora, para todos los puntos, los ubico en el eje Y. ¿Para arriba sigue? O sea que, ¿cuál es la imagen de H1? De 0,3, esto es aproximado, hasta más infinito. Calculé la imagen, ¿lo ven que calculé? ¿Sí? ¿Se ve eso? Es algo parecido a lo que hice acá. Acá también era fácil calcular la imagen. Más fácil que acá. Pero acá lo hice. Aprovechando que esta función es decreciente. ¿Está? Por lo tanto, si esta es la imagen de H1, también es el dominio de la inversa. He calculado el dominio de la inversa de H1. Bueno, paro acá.